y darle respuesta a su pregunta. Déjeme un momentito mientras que abro el tema 1. En el tema número 1, en las diapositivas, cuando presentamos el tema de Krenzer, les estaban las ecuaciones para casi todos los procesos. ¿Recuerdan? Déjenme que estoy abriendo un momento. Creo que más fácil lo habría en Ingenia. Se está colgando el computador. Bueno, no me abre todavía el archivo. Vamos a ver si ahorita en Ingenia. Pero de todas maneras les voy adelantando, ¿ok? El factor de absorción en este caso, que no hablamos de un factor de absorción o un factor de despojamiento como tal. Entonces vamos a tener un factor de humidificación o de deshumidificación, que dependiendo de si estamos humidificando o deshumidificando, va a ser la pendiente de la curva de equilibrio por el flujo de gas, por el flujo de líquido, ¿ok? Esto es lo que vendría a ser nuestro factor equivalente al factor de absorción o de despojamiento. ¿Qué hacemos en la ecuación de Krenzer como tal? O sea, literalmente. Donde están las Y, ahora coloco las entalpías. Y donde están las X, ahora coloco las temperaturas del líquido. Y entonces de esa manera puedo trabajar esa ecuación, esa definición de Krenzer para un proceso de humidificación sin ningún problema. ¿Okay? Ah, ok. Entonces, es básicamente lo mismo. El factor de absorción sigue siendo, tenemos un flujo de gas, un flujo de líquido, y ahora está en la pendiente de la curva de equilibrio. Por eso le digo, tendríamos que tener una relación lineal para poder determinar esta pendiente M. Y donde están las Y, en esa ecuación de Krenzer, entran las entalpías, y donde están las X, entran las temperaturas. Y de esa manera trabajamos Krenzer para determinar el número de etapas ideal. ¿Vale? Vamos a calcular la altura de la torre. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque no es tanto el planteamiento conceptual como lo es la parte matemática, ¿ok? Primero, para determinar la altura de la torre, necesitamos conocer el área transversal de la torre, ¿ok? Y el área la calculamos lado por lado. Tenemos entonces una base cuadrada de 1.08, Creo el que área transversal de la torre. está mostrando pantalla. Pues, yo creo que está listo. Ah, o sea que no vio la explicación de Krenzer que escribí aquí. No, pero yo sí, pues sí la tenía como ahí en mente. No, aquí otra vez. No, que aquí está, aquí otra vez. Le decía entonces, ese factor de absorción o despojamiento viene a ser la pendiente por el flujo de gas entre el líquido, ¿ok? Para lo cual necesitamos entonces que la línea de equilibrio que estoy diseñando tenga un comportamiento lineal y pueda determinar esta pendiente. Donde tengo las Y, coloco las entalpías, y donde tengo las composiciones en X, coloco las temperaturas del líquido. Y de esa manera puedo resolver Krenzer, ¿ok? Sí, ok.
De todas maneras, en el material del primer tema, había una tabla donde estaban las diferentes ecuaciones de Krenser aplicadas a absorción, despojamiento, extracción líquido-líquido, y ahí vamos viendo cómo la estructura se va manteniendo y lo que vamos cambiando es cada uno de los parámetros X y Y. ¿Okay? Revisen ese material que no me quiso abrir la presentación. Y no quiero forzar el computador más, no se nos vaya a colgar y... les decía entonces, como tenemos una torre de base cuadrada que tiene 1.08 metros de lado, simplemente el área transversal la calculamos multiplicando lado por lado. Si tuviésemos una torre de base cilíndrica, entonces simplemente calculamos pi por radio cuadrado sobre 2 para determinar lo que es el área transversal. Entonces lo que hay que atender es a la geometría del área transversal. Para calcular el área necesitamos flujos másicos por área transversal, ¿ok? Para trabajar con las correlaciones generalmente de los coeficientes de transferencia, los flujos másicos deben de venir expresados por el área transversal del fluido. Entonces, en el caso del agua es muy simple, porque tomamos el caudal del agua en kilogramos por segundo que calculamos anteriormente, lo dividimos entre el área que acabamos de calcular y de esa manera tenemos una cantidad de kilogramos de agua por metro cuadrado por segundo. Entonces, realmente ahí es carpintería, ¿ok? Realizar ese cambio. En el caso del gas, sí cambian las condiciones. ¿Por qué cambian las condiciones? Porque el flujo total de gas que hay en la columna varía, ¿ok? Y aquí hago énfasis en esta parte. Tengo mi columna. Este es el punto 1. Este es el punto 2. Y entra el gas. Aquí entra el líquido. Y entonces, G' es constante. ¿Quién es G'? Kilogramos de aire seco por segundo. Ese valor permanece constante y es el mismo que vamos a tener aquí arriba. O sea, G'1 es igual, ni siquiera deberíamos escribir esto en el sentido del subíndice 1 y 2 porque G' permanece constante. Los kilogramos de aire seco permanecen constantes. ¿Qué cambia? El flujo másico total. ¿Por qué cambia el flujo másico total? Vamos a llamarlo G total. Porque G total es kilogramos que ingresan por segundo. Donde esos kilogramos que ingresan, ¿quién son? El agua más el aire seco. ¿Y qué sucede? Que el agua se está transfiriendo. Entonces tenemos un proceso donde el agua se transfiere del gas al líquido. Por lo tanto, G1 total es diferente de G2, es decir, los flujos másicos totales. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua está variando en la columna. ¿Estamos claros en esta explicación? Yo diría que sí, profe. ¿Quién tiene dudas para repetir? Ok. Entonces, como sabemos que el flujo total cambia y nosotros necesitamos para el trabajo con los coeficientes de transferencia es el flujo total de gas, debemos de sacar un valor promedio. Un valor promedio del flujo de gas que hay en la entrada de la columna, en este caso G1, con el que hay en la salida. ¿Y cómo promediamos eso? Bueno, simplemente necesitamos conocer la cantidad de humedad que ingresa al sistema. En pocas palabras. ¿Quién es G1? G1 va a ser G', que son kilogramos de aire seco por segundo, más G', que son kilogramos de aire seco por segundo, que multiplica a Y1'. ¿Quién es Y1? Kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Entonces, fíjense, en un análisis dimensional, para que veamos esta suma que tengo acá. Aquí tengo kilogramos de aire seco por segundo, más
kilogramos de aire seco por segundo que multiplica a kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. De tal manera que el flujo total que hay en uno, que es la cantidad de aire seco que ingresa, más el flujo másico de agua que está ingresando. ¿Okay? Entonces, por eso es que este es el flujo másico total. Para G2, lo mismo. G2, flujo másico total, va a ser G' más G' por la humedad que hay en 2. ¿Ok? Que son valores que conocemos. Ahora, yo necesito un flujo másico promedio total. ¿Qué hago? Sumo estos dos flujos máxicos y los divido entre 2. Y eso es esta ecuación que está acá. Si yo sumo esta y esta ecuación que tengo acá, simplemente voy a obtener esto que está acá. G' sale como un factor común. ¿Y qué nos queda? La suma de las unidades entre 2 y tengo un flujo promedio total. Luego ese flujo promedio total lo divido entre el área que tengo. Y de esa manera tengo un flujo total por unidad de área. ¿Ok? Lo vemos. ¿Quién no lo vio todavía? Profe, Hola. ¿me podría repetir la última parte? Claro, vamos acá.